Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor. Esta tarde tenemos un programa tremendo en el cual hay una linda lista de preguntas para responder y trataremos de darle las respuestas correspondientes. Así que sin más, comenzamos. Amén. Aleluya, Señor. Dios Todopoderoso, te damos glorias, te damos honra. Oh Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario y por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora, la gracia, el mover de tu Espíritu Santo, oh Dios, en este programa, usando a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, en este programa, oh Dios, y aquellos que estarán escuchando, estarán mirando, oh Dios, la audiencia de este programa, Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar cada familia, cada hermano, cada persona, cada uno, oh Dios, de unos países que van a mirar, oh Dios, que sea tu Espíritu, oh Dios, hablando, Dios, a las personas, tocando los corazones y haciendo la obra, Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, anulamos todas las trancas del enemigo, oh Dios, todo el levante de las tinieblas y declaramos la victoria del Señor, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, que muchas almas, muchas vidas serán tocadas, serán sanadas, serán transformadas a través de este programa. En el nombre poderoso de Jesús. Y esperamos por tu venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pregunta al pastor. Bueno, yo quiero responder en esta tarde la pregunta de Carla, en primer lugar, que Carla nos pregunta si cómo sabemos nosotros que hemos sido llamados por Dios, si alguien nos dice, si alguien en alguna manera nos ordena, nos capacita, y nos envía para algo, ¿no? Bueno, en algún momento hemos respondido esto y tiene mucho que ver con el proyecto de Dios, el propósito de Dios con una persona. O sea, no somos nombrados pastores, por ejemplo, en el mundo espiritual o para Dios, en el momento que la iglesia nos reconoce o las autoridades de la iglesia nos reconoce. En realidad Dios nos escogió, dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre, y ya tenía un proyecto, tenía un propósito de que un día íbamos a ser siervos de Dios. Lo que hace la iglesia solamente es confirmar. Por lo general es muy difícil que un hombre de Dios diga yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista. Por lo general es reconocido por la iglesia, por los frutos es reconocido por causa del respaldo de Dios en su vida, manifestando realmente que es un siervo de Dios auténtico. O sea, que nosotros, por ejemplo, vemos que está nublado y que está oscuro y que hay relámpagos y de repente no podemos decir que es una tormenta todavía o que es una lluvia. Cuando comienza a caer el agua, entonces vemos que era lluvia, que era una tormenta que se avecinaba. Entonces esto es más o menos lo mismo. No importa la apariencia que tengamos, si estamos de traje y de corbata y con una Biblia en la mano, nadie nos va a reconocer por eso. Nos van a reconocer porque cuando fluimos y cuando comenzamos a caminar en lo que es el ministerio, cuando se comienzan a ver los frutos, se comienza a ver la manifestación del poder de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas y del respaldo de Dios en nuestra vida, entonces es cuando somos reconocidos. O sea, más allá de que estudiemos, que nos capacitemos, podemos estudiar, podemos capacitarnos, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos el respaldo de Dios, entonces de nada sirve el título que podamos tener. Espero, Carla, que esto te alcance, que te sirva la respuesta y que Dios te bendiga. Después,
quiero responder también a Oscar, que nos preguntó, Oscar, si una persona que no sabe leer y que no puede leer la Biblia puede ser parte de la iglesia. Quiero decirte que eso no tiene nada, absolutamente que nada que ver. ¿Cuándo somos parte de la iglesia? Somos parte de la iglesia cuando reconocemos que somos pecadores y el pecado nos ha separado de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando reconocemos que el pecado ha producido una separación entre nosotros y Dios y que necesitamos limpiarnos del pecado y arrepentirnos para que podamos realmente acercarnos a Dios. Cuando reconocemos que Dios, en su infinita misericordia, cuando dice la Biblia que Él no tiene por inocente al culpable, sino que todo tiene que pagar por lo que hicieron, fue más grande en su amor que en su justicia, fue más grande en su amor que en su santidad, y en su gran amor, en su gran misericordia, Él envió a Jesucristo a la tierra para morir por nosotros en la cruz. Jesucristo, quien vino a darse por nosotros, a dar su vida, a dar su sangre hasta la última gota en el madero de la cruz, donde murió por vos y murió por mí. Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en nuestro lugar y fue nuestro sustituto, ¿sí? Que dice la Biblia en el Romanos capítulo 6, verso 23, dice: la paga del pecado es muerte. O sea, estábamos fritos, íbamos a la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Pero dice, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en ¿quién? En Cristo Jesús, quien fue entregado por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Dios envió a su Hijo como sustituto para morir en nuestro lugar por nuestros pecados y salvarnos del infierno, de la condenación eterna, y salvarnos y limpiarnos de todo pecado y darnos vida eterna. Jesús murió, pero también resucitó y está vivo. Cuando le reconocemos a Él, que murió por nosotros, que resucitó, y le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasamos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Jesucristo. ¿Cómo? A través de la fe, la confianza en el sacrificio de la cruz, la confianza en que Él resucitó y está vivo, la fe en Jesucristo, en su persona. Dice, por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recibir a Jesucristo te hace parte de la iglesia, Oscar, sepas leer o no sepas leer. Que Dios te bendiga grandemente. Podemos leer mucho, saber leer todo, pero si no recibimos a Cristo no somos parte de la iglesia. Así que bueno, Dios les bendiga. Les saludo desde aquí de Córdoba, les saluda Nelson Leiría, ministro del Evangelio del Reino, por gracia y misericordia del Señor, porque gracias recibimos, gracias damos. Gracias Raúl por este tiempo, que Dios te bendiga. Grandes bendiciones para todos, muchas gracias por ser parte una vez más de este programa Pregunta al Pastor, donde si algo tratamos es de aclarar las dudas y de poder dar un poco de luz a ciertas interrogantes que las personas tenemos. Quiero responder a la pregunta que hace Blanquita. Blanquita nos escribe desde San José, Uruguay, y ella pregunta: ¿debemos darle cuenta al pastor de todo lo que hagamos fuera de la iglesia? Quiero citar el texto que está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 17, y dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La traducción que estoy leyendo es de la Biblia de las Américas y me encanta realmente esta traducción. Aquí dice que debemos de obedecer a vuestros pastores. Ciertamente este texto bíblico y muchas veces ha sido usado fuera de contexto, al punto que muchas personas le han dado una mala interpretación y por ende también una muy mala aplicación, ya que en vez de sujeción inclusive se ha convertido en un acto en el cual
se ocultan muchas cosas. Por acá hemos visto que a veces hay personas que cometen ciertas faltas y creen que deben de estar tranquilos porque y no deben de hacer ni decir nada porque tienen que sujetarse. Pero la pregunta de Blanquita dice, ¿debemos de darle cuenta al pastor? Realmente yo creo firmemente que importa mucho el ver la cercanía del creyente con su pastor, ya que entre más cercano sea el creyente a su pastor, pues más conocerá a esa persona y por ende cada vez más sabrá el uno del otro, tanto el uno como el otro. A título personal, yo fui un creyente muy apegado a mi pastor, tanto así que hasta para irme a visitar a mi familia, yo le pedía permiso. Yo le decía, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo me voy, quiero irme tal día a visitar a mi familia que vive en otra parte. ¿Será que puedo para esta vez, para esta ocasión? Y se lo decía a él por el sentido de que siempre andábamos juntos de un lado para el otro. Entonces yo también temía el que haya algo que hacer y yo no ser parte de aquello, no ganarme esa bendición, por así decirlo. Entonces ese era mi temor y por ello siempre mi pastor sabía dónde yo estaba. Una persona que a veces me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Tienes que estar listo en 10 minutos porque nos vamos para tal lugar. Y era como el ejército, tenía que inmediatamente yo buscar cómo llegar rápido a la casa, cambiarme, si estaba en la casa de una vez, ducharme y salir por ahí. Creo que, Blanquita, creo que depende mucho cuán cercano sea el discípulo a su pastor. Vemos a través de la escritura cómo muchos hombres se acercaron y estaban tan cerca de sus maestros, por así decirlo también, que inclusive se quedaban prácticamente viviendo cerca de ellos para estar atentos a tantas cosas. Entonces, si hay que darle o no cuenta de todo a los pastores, depende mucho de cuán cercano estamos, pues él tendrá mayor información sobre cada uno de nosotros. Y esto va para toda persona que quiera saber si su pastor debe saberlo todo. En efecto, no puedo decirte sí o no, pero sí te digo, depende mucho cuán cercano seas tú a tu pastor y cuán cercano sea tu pastor a ti para que puedas saber hasta cierto margen de tu vida y de todos tus asuntos. Espero con esto haber podido responder a la pregunta que nos ha hecho Blanquita desde San José, Uruguay. Pregunta al pastor. Muy bien, muy bien. Blanquita, esperamos que con esto hayamos podido darle algo de claridad y de luz a tu interrogante. Y qué gran verdad lo que decía el pastor Marvin, la cercanía del discípulo con su maestro. Yo creo que uno de los grandes conflictos que hoy enfrenta el cristianismo, y creo que no es de ahora, sino que ya viene de un tiempo, es la falta de discípulos. Y también estamos viviendo un tiempo muy difícil, ¿no? Porque la propia palabra de Dios dice que en los finales de los tiempos se amontonarían muchos maestros, pero con falsas enseñanzas. Así que Dios nos ayude a nosotros poder tener un buen lineamiento en la palabra de Dios para no pasar por ese camino de la enseñanza errónea y poder así generar buenos discípulos del Señor Jesucristo. Pregunta al pastor. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Y tengo una pregunta que nos ha llegado, una pregunta muy, pero muy interesante realmente. Y dice, ¿cómo serán salvos aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Por ejemplo, las culturas aztecas, los mayas, los musulmanes, culturas de la antigua Grecia, Europa, África, etcétera. ¿Cómo serán salvos
aquellas personas que nunca escucharon de Dios, nunca escucharon el Evangelio, nunca escucharon hablar de Jesucristo. Es una muy, muy interesante pregunta, realmente es una muy buena pregunta. Y para contestar esta pregunta, vamos a ir obviamente a la palabra de Dios, a la Biblia, que es la guía que todos tenemos, ¿no? Y me voy a basar en Romanos capítulo 2, donde justamente el apóstol Pablo habla todas estas cosas sobre el justo juicio de Dios. Debemos saber que nuestro Dios es un Dios justo y es un Dios grande en misericordia, es un Dios misericordioso. Y en Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante, voy a leerlo lentamente para que se pueda entender, porque está también muy claro. Dice así, Romanos 2, 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Me detengo acá para decir que cuando aquí habla de la ley, lo que en hebreo se traduce la Torá, y en el griego nomos, está hablando de las sagradas escrituras, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia. Aquellos que sin las escrituras han pecado y sin las escrituras han muerto, ¿no? Lo vuelvo a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y aquí en el versículo 15 da una apertura muy grande para entender cómo serán juzgados aquellos que nunca escucharon el evangelio. Dice, mostrando por la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una ley invisible escrita en el corazón de las personas, aunque nunca hayan escuchado de Dios, aunque nunca hayan escuchado de Jesucristo. Hay una ley invisible en el corazón de las personas que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, un nativo en el Amazonas, aunque nunca haya escuchado el Evangelio, sabe que quitarle la vida a otra persona está mal. ¿Por qué? Porque esa ley está escrita en sus corazones. Lo mismo un beduino que vive en el desierto, en el Sahara, sabe que matar a alguien está mal, sabe que calumniar a alguien está mal, sabe que quitarle el esposo o la esposa a otra persona está mal. ¿Cómo saben las personas que eso está mal? Porque hay una ley invisible escrita en los corazones de las personas. No nos olvidemos que el ser humano fue creado por Dios, somos creación de Dios. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 15 habla de que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. O sea, los que no conocieron el Evangelio, no conocieron las Escrituras, van a ser juzgados por su conciencia. Aquellos, al contrario, nosotros que conocemos la Biblia, que conocemos las Escrituras, seremos juzgados justamente porque conocemos, por el conocimiento que tenemos. Por eso es más responsabilidad aún, ¿verdad? Porque si nosotros pecamos, lo hacemos con conocimiento. Sabemos que las cosas están mal, ¿verdad? Pero aquellos que no conocieron el Evangelio serán juzgados por su conciencia. La palabra conciencia es una palabra compuesta que quiere decir conocimiento dentro, conocimiento dentro, conciencia.
hay un conocimiento ya implícito en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. Esa es la conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la palabra aquí es muy clara. Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante, habla de que serán juzgados por su conciencia aquellos que nunca escucharon el Evangelio o nunca escucharon hablar de Dios. Muy buenas tardes. En esta tarde quiero contestar la pregunta que nos hizo Lucas. Lucas nos pregunta si los cristianos podemos ser donantes de órganos. Y claramente que en la Biblia no encontramos algo que nos hable específicamente sobre la donación de órganos, ya que en aquellos días estas cosas no habían, no era posible saber que íbamos a llegar al punto de poder ser donantes de órganos o recibir órganos donados. Pero sí podemos usar algunos versículos que explican principios generales que se pueden aplicar. Y yo quiero en esta tarde usar algo bien interesante que dice la palabra, que es un mandamiento, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento lo habla Jesús, lo vamos a encontrar citado por Jesús en la palabra, por Pablo, por Santiago, pero podemos ir a Levítico, donde está escrito allí el mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero leer textualmente como está escrito en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, que dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y nada habla más de que el amor y la compasión a nuestro prójimo, cuando nosotros podemos salvarle la vida a alguien a través de una donación de órganos. Ya sea en vida, como luego que una persona fallece, se hace donante de órganos. Podemos decir que si no contradice o no invalida los principios de Dios, los principios establecidos por Dios, podemos considerar válido la donación de órgano para estos días. Y quiero también usar como ejemplo el sacrificio de Jesús, que yo creo que es lo que habla más alto sobre el amor y la compasión. Cuerpo allí en la cruz por la humanidad, por el otro, para que el otro, esto quiero aclarar así porque muchas veces se sale de contexto. Yo ya he escuchado varias veces hablar sobre que si nosotros somos donantes de órganos estamos mutilando nuestro cuerpo y que esto iría contra los principios. Y no es así. Yo no quiero encuadrarlo dentro de esto porque nadie que se hace donante de órganos en vida va a morir o va a autoflagelarse para que otro tenga vida. Todo es dentro de los parámetros médicos, y si yo quiero donar un órgano en vida, por ejemplo un riñón, yo no voy a quedar sin él, o yo no me voy a morir porque puedo vivir con otro. De hecho, cuando nosotros nos enfermamos y alguien necesita que le extirpen uno de sus riñones, va a seguir viviendo. Y por eso quiero encarar este tema dentro del amor al prójimo y de la compasión. Porque cuando eso nos pasa a nosotros, es más fácil de pensarlo. Cuando soy yo el que necesito un órgano para vivir, lo puedo quizás aceptar de mejor manera porque esto dice que yo voy a poder seguir viviendo. Pero cuando yo lo tengo que hacer para que otro viva, es una decisión muy personal de cada uno. Con esto no estoy incitando ni estoy diciendo que las personas tienen que ser donantes de órganos, sino que si un cristiano quiere ser donante de órgano, puede serlo. A través de la palabra no hay nada que nos diga que no lo podemos hacer. Y encarando de esta manera sobre el amor y la compasión al prójimo, yo creo que no hay sacrificio más válido o más incondicional que este, de que nosotros poder brindar un órgano de nuestro cuerpo para que otro semejante o para pueda seguir viviendo. Y bueno, y resumir todo en esto, que si nuestra decisión que estamos tomando, que es muy personal y muy íntima de cada persona, no contradice los principios bíblicos, consideramos válido. Y espero que de esta manera pueda traer claridad y responder a la pregunta de Lucas ahí, que los cristianos sí podemos ser donantes de órganos. Han sido tremendas las respuestas y muy importantes las preguntas que hemos tenido en el día de hoy.
Les invitamos a que continúen enviándonos preguntas, sin importar las que sean. Les invitamos a que oren por nosotros, a que compartan el programa, a que le den like en los videos, a que le den like en el canal de YouTube también, porque así estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios y estamos llevando luz a temas muy complicados que a veces son de difícil respuesta. Nosotros siempre tratamos de darle la respuesta más clara y más simple posible a cada uno de los que nos envían las preguntas, y a su vez también queremos invitarles de forma muy especial a todos aquellos que tal vez no asisten a la iglesia o han abandonado, han desistido de asistir a la suya, a que no se olvide de que Jesús aún le continúa amando y que Jesús le espera allí con los brazos abiertos en todo momento. Hoy es un buen día para reiniciar su relación con Dios. Sin más, continuamos con Pregunta al Pastor. Pregunta al Pastor. Muchas bendiciones a todos los panelistas aquí del programa y nuestra querida audiencia. Que Dios continúe bendiciendo poderosamente a cada uno en el nombre de Jesús, y que a través de ese programa el mensaje de Cristo pueda llegar al corazón de muchos en el nombre de Jesús. Y bueno, yo tengo aquí una pregunta de nuestro querido Wilson de Guayaquil, Ecuador. Wilson de Guayaquil. Y muy lindas las preguntas, muy linda esta pregunta ahora que hizo Wilson. Y la pregunta que tengo acá, que tenemos para responder es: ¿de dónde surge el acto del bautismo? Antes de Juan el Bautista, ¿existía el bautismo? ¿Alguien se bautizó antes o esta liturgia la creó Juan y de la cual fue partícipe Jesús? Así que algunas preguntas dentro del mismo tema acerca del bautismo. Claro, hablando aquí del bautismo en las aguas, más conocido a través del Juan el Bautista. Bueno, en broma, en tono de broma, yo había dicho que quien había creado el bautismo fue el pastor Luis Vázquez, nuestro panelista acá del programa. Mas no fue, bíblicamente no fue el pastor Luis Vázquez. Aunque yo creo que ele debe inventar muchas cosas también. Mas vamos a la Biblia, amén? Dejando un poquito aquí ese pequeño chiste, o ese pequeño cacho, como se habla en Ecuador, nos enseñaba el pastor Marvin. Y bueno, es una pregunta muy interesante. Vamos a la Biblia. ¿Dónde vemos el acto del bautismo? Vemos realmente, la primera vez que vemos el acto del bautismo es con Juan el Bautista. Y que no se sabe mucho antes de Juan el Bautista, no se sabe mucho de su vida antes, mas ele aparece en la Biblia, en San Mateo capítulo 3, y dice que, por ejemplo, el versículo 1 dice, en San Mateo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me acuerdo también de Elías. Semejante a Elías, no se habla mucho del pasado de Elías, ni tampoco de Juan el Bautista, como que aparecen en la Biblia. Elías aparece ya manifestando su ministerio, y aquí Juan el Bautista también como que aparece predicando el evangelio, predicando en el desierto y predicando acerca del arrepentimiento, porque ha llegado el reino de los cielos. Amén. Entonces, bueno, podemos decir bíblicamente que fue la primera vez que vemos en la Biblia alguien bautizando, porque después, el versículo 6 del mismo capítulo de San Mateo 3, el versículo 6 dice que todos eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Así que él predicaba del arrepentimiento de pecados, las personas recibían la palabra
entonces se daban cuenta de que estaban pecando y por causa del evangelio, de la palabra que se estaba predicando, que estaba siendo predicada, las personas recibían y se convertían de acuerdo con la palabra que estaba siendo predicada. Amén. Y por eso se sujeitaban al bautismo de Juan. Y vemos aquí también que el bautismo fue en las aguas. Amén. Del Jordán. Muy bien, en las aguas. Y para confesar sus pecados, para arrepentimiento. Hay muchas cosas, mire, hay muchas cosas para hablar del bautismo. El bautismo, y aparte no quiero salir de la pregunta. Y antes, aquí la otra pregunta es, antes de Juan, ¿había bautismo? Había. Yo voy a mostrar en la palabra que había sí. Había otro bautismo, sí. Mas de una manera diferente, mas con los mismos principios de arrepentimiento, de confesar los pecados y de vivir una nueva vida para Dios. Amén. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 10, primera epístola a los Corintios, capítulo 10, el versículo 1 al 4, habla del bautismo en Moisés. Conocemos el bautismo de Juan el Bautista, mas aquí dice que el pueblo de Dios, vamos a ver ahora que el pueblo de Dios también fueron bautizados en Moisés. Bautismo de Moisés. Entonces, respondiendo a la pregunta de Wilson, si había otro bautismo, bueno, vamos a ver ahora aquí en la Biblia, pues sí, había otro bautismo. Vamos a entender. Versículo 1 de 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que Pablo, el apóstol Pablo, está hablando de allá del pueblo de Dios cuando estaban en el desierto. Está hablando Pablo que ellos fueron todos bautizados en Moisés, en la nube, en el mar, y que todos comieron y bebieron del mismo alimento espiritual y que eran seguidos, ¿né? Que lo que los acompañaba la roca que era Cristo. Aunque en aquel momento no se había manifestado Cristo, el Salvador, mas estaba presente el Señor y ya era una figura. Y a eso voy. Ese bautismo que Pablo menciona y es para nosotros también una figura de lo que sería el bautismo hoy en día, hasta que empezó con Juan el Bautista y después el propio Jesús se bautizó, el propio Jesús fue bautizado y no solo eso, él dejó establecido para la iglesia que tenemos que predicar el evangelio y bautizando a ser discípulos, enseñándolos a guardar todas las cosas y bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Jesús, él respaldó ese bautismo de Juan el Bautista. Amén. Él respalda, tanto es que respalda que él va a Juan y él mismo se bautiza. Hablamos aquí que el bautismo es para arrepentimiento de pecados, mas Jesús no tenía pecados. Entonces, ¿por qué se bautizó? Bueno, el propio Jesús, él responde. El propio Jesús responde que es para que se cumpla toda justicia, para que se cumpliera toda la escritura, toda la voluntad de Dios, y para servir también de ejemplo. Porque si el propio Jesús, que no tenía pecados, diferente de nosotros,
Mas si él mismo se bautizó, se sujetó a este líder, al profeta Juan el Bautista, se sujetó a este líder, aceptó el bautismo, es para servir de ejemplo para que nadie diga, no, yo no necesito del bautismo. La verdad, todos necesitamos. Y Jesús lo sabe muy bien, tanto que dejó establecido para la iglesia como ordenanza que tenemos que bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces yo quiero traer un otro entendimiento acerca del bautismo. El bautismo también significa la palabra bautismo. La etimología de la palabra bautismo podemos entender de algunas maneras. Primero, inmersión o sumergir, inmersión. Y básicamente la palabra en el griego, originaria del latín primero, del latín, baptizare, y del griego baptismo significa inmersión, o sea, inmersión por agua. Vemos que el agua en la Biblia, como el Antiguo Testamento nos muestra en el tabernáculo, que había una pileta con agua para purificación de los sacerdotes. La Biblia usa el agua como purificación. Entonces, eso es uno de los significados. Mas yo quiero purificación a través del agua. No que exactamente el agua nos purifica, mas el acto de fe de se bautizar, nos trae esa nueva vida en Cristo. Amén. Y una purificación de nuestros pecados, ¿no? A través del Evangelio y de la fe en el Evangelio. Mas, usando este texto de Corintios 10, el bautismo tiene un otro significado, que significa pasar a una nueva vida. Entonces, cuando Pablo habla que en Moisés todos fueron bautizados, es porque salieron de Egipto y pasaron a una nueva vida libres. Fueron liberados del cautiverio, de la esclavitud. Fueron liberados de Faraón, de la esclavitud de Faraón, para ahora pasarem a una nueva vida, aunque en el desierto, mas rumbo a la tierra prometida, ¿cierto? Y el hombre que Dios usa aquí, Moisés, fue ese intermediario. Y bueno, vemos que todas estas cosas es una figura de Cristo. Son figuras que apuntan para Cristo. Por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo. Salvador, libertador. Era una figura de Cristo, sacando al pueblo del Egipto para la libertad, una nueva vida con Dios. Así también Cristo nos sacó del dominio de Faraón, o mejor, de Satanás, que es una figura de Faraón, nos sacó del dominio de las tinieblas de Satanás, del pecado, para una nueva vida en Cristo. Y estaremos también caminando, y estamos caminando en esta tierra, rumbo a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, hay una semejanza, hay una tipología bíblica muy específica y que hay una armonía entre la figura de Moisés sacando el pueblo, una armonía perfecta en la Biblia con toda la obra de Cristo. Entonces, podemos responder a esta pregunta del hermano Wilson, que hubo otro bautismo. Sí, hubo, mas un bautismo simbólico, un bautismo que era una figura de lo que iba a suceder a partir de Juan el Bautista en adelante y hasta hoy para la iglesia. Por ejemplo, cuando pasaron por el mar, pasaron por las aguas. Por eso aquí en Corintios 10 dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire, todo el pueblo pasaron por el mar.
aquí está la figura de las aguas, ¿ok? Cuando habla, todos fueron bautizados en la nube. ¿Cómo fueron bautizados en la nube, apóstol? ¿Cómo bautizados en la nube? Bueno, la Biblia menciona en Números capítulo 9, a partir del versículo 15 al 23, que había una nube que cubría el pueblo de Israel en el desierto y una columna de fuego en la noche. Y la Biblia dice que la nube, cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Y a veces la nube paraba por meses, por días o por horas. Entonces ellos tenían que estar atentos a la nube. Y la nube era la propia presencia de Dios con ellos. La protección, el cuidado y la presencia del Señor mismo con ellos. Entonces, cuando la nube se movía, ellos se movían. Bueno, por eso fueron bautizados en la nube. Y la nube era una figura del Espíritu Santo hoy. Que la Biblia dice en Romanos 8, versículo 14, que todos los que son guiados, como así eran guiados por la nube, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces, así como en aquel tiempo, cuando la nube se movía, ellos seguían la nube. Bueno, hoy, cuando tenemos que vivir bajo esa dependencia y esa comunión con el Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo nos dice, quédate parado, usted se queda parado. Si el Espíritu Santo te dice, anda a tal lado, vamos a tal lado. Hace esto, no hace esto. Y así vamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mas para eso necesitamos tener una afinidad, una comunión, una sumisión, una sujeción al Espíritu Santo de Dios y a la palabra. Entonces, todo ese bautismo de Moisés era una figura de lo que sería hoy la vida cristiana. El bautismo hoy es el principio, es el primer paso para una vida con Cristo, una decisión para andar con Cristo. Usted decide, la persona decide salir del mundo, salir del dominio de Satanás para una nueva vida con Cristo, para una nueva vida con Cristo, que es nuestra roca. Y entonces es tremenda esa tipología bíblica y que tenemos que, claro, ser todos bautizados. Si usted no se bautizó todavía, mi amado, mi querido que estás escuchando, mi querida, busque a tu pastor, busque la iglesia y hable con tu pastor para que seas bautizado. Jesús fue bautizado cuando grande, con 30 años aproximadamente, ya consciente uno tiene que ser consciente de su vida, arrepentirnos del pecado y hacer el bautismo bíblico por inmersión bajo agua, amén. Y no solamente pasar por el agua, no solamente pasamos por el agua, mas el bautismo primero ocurre acá dentro, una decisión de servir a Cristo, una decisión de recibir el Evangelio y buscar una nueva vida con Dios. Ese es el sentido del bautismo. Bueno, espero que no me haya extendido mucho, apóstol, y que pueda haber respondido la pregunta de Wilson. Muchas gracias, Wilson, de Guayaquil. Muchas gracias. Muy bien. Muy linda la exposición del pastor Domingos Martín acerca del bautismo, la importancia, la tipología, la simbología, los procesos que han habido a lo largo de la historia al respecto del bautismo. Y qué importante es cuando nosotros conocemos las profundidades de la palabra de Dios y las virtudes de la palabra de Dios.
Pregunta al pastor. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Desde aquí, su servidor Gerardo, desde Las Piedras, departamento Canelones, la República Oriental del Uruguay. Dios les bendiga, espero estén bien. Y bueno, con la intención de responder una pregunta importante que tiene que ver también con la salvación. Porque al responder si el infierno existe, que es lo que nos compete, si el infierno es real, podríamos decir, también tenemos que entender lo siguiente. Si el infierno es real, bueno, debe existir una salvación que sea real de él. La Biblia nos habla acerca de esto, nos habla acerca del infierno. Ante la pregunta si el infierno existe, bueno, la respuesta es que sí. Es real, es un lugar, existe. El infierno es un lugar que en principio no fue creado para el hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer, los puso allí en el huerto del Edén para que ellos tuvieran comunión con Él. Esta es la finalidad de la creación de este ser. Esta es tu finalidad, para esto fuiste creado, para alabanza y gloria del Señor, para estar con Él. Esta es nuestra finalidad. El pecado hizo la separación entre Dios y el hombre. Entonces, ahora todos aquellos que persiguen y quieren vivir esta vida en el pecado, bueno, lastimosamente para ellos está destinado este lugar. Un poco de historia, un poco de introducción quizás. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usaba para el lugar después de la muerte, donde los muertos iban a dar, era un lugar llamado Seol. Un lugar llamado Seol. Por ejemplo, Salmo 18.5 dice, ligaduras del Seol me rodearon. El Salmo 116.3 dice, me encontraron las angustias del Seol. Es decir, no es el infierno, es un lugar donde iba, el receptáculo donde iban las almas en el Antiguo Testamento. Es un lugar sombrío. Tiene también su contrapartida en el Nuevo Testamento, la palabra que traduce el lugar para los muertos, digamos, es Hades. Por ejemplo, Mateo 11.23 dice, y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. O Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dijo el Señor Jesucristo. Hay otras palabras más que vamos a ver aquí un poquito más adelante, pero estas dos palabras son el receptáculo de las almas después que mueren. Esto a modo de introducción. Hay otra palabra muy interesante que es tártaros, que se nombra una sola vez y dice para hablar acerca de los ángeles que pecaron, dice él. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que allí estos ángeles rebeldes tienen su lugar de oscuridad esperando el juicio. Este lugar de oscuridad es tártaros. Después habla del propio infierno, que es la palabra Gehenna. Habla acerca del infierno, literalmente. Y ahí vamos a ir a un pasaje y vamos a ver al Señor Jesús hablando directamente de este lugar. Mateo capítulo 10, Evangelio según Mateo capítulo 10, versículo 28 en adelante vamos a leer. Y dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Noten bien esto, no se puede matar el alma. Más bien, dice el Señor Jesús, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Teman a quien puede matar el alma y el cuerpo en el infierno, porque el alma es inmortal. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, pero nosotros tenemos principio, pero no tenemos fin. Nuestra alma es eterna. Por eso habla allí de las dos cosas, del alma y del cuerpo. Por eso dice, teman a quien puede matar el alma. Es decir, condenar el alma, castigar el alma. Interesante, muy interesante.
En el Antiguo Testamento estas palabras tenían un uso para el lugar donde iban los muertos, el fin de toda existencia humana, el Seol. Pero este Seol tenía algunas características, se sentía dolor, se sentía congoja. Por ejemplo, Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Evidentemente no era el lugar para aquellos que eran justos, era el lugar para los pecadores. Ese era el lugar donde tenían que esperar hasta el juicio, en el Seol. Era un lugar donde había ligaduras, donde había angustias. Y aún en Isaías 14, algunos creen allí que se refiere a un personaje para el cual fue creado el infierno, que es Satanás. Y dice, el Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes, a los reyes de las naciones, para ver cómo era echado en aquel lugar este personaje. El Hades, por otra parte, que es del Nuevo Testamento, habla, o proviene, mejor dicho, de un vocablo que podría llegar a querer decir todo lo que se recibe, o donde todo se recibe. Por eso nunca se debe pensar el Hades o el Seol como la tumba, como el sepulcro, sino el lugar después, donde van aquellos pecadores, donde van aquellos que son los malos, dice la Biblia. Malos en el sentido bíblico, no en el sentido que nosotros entendemos, cuidado. El Hades se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento, Mateo 11, 16, Lucas 10, Lucas 16, y habla Cristo mucho acerca del Hades, y termina diciendo, como leímos recién, que Él es quien tiene la llave de la muerte y del Hades. Eso como manera de introducción para comprender de qué estamos hablando. El Hades no es la morada, no es el lugar permanente. ¿Sí? Después que morimos, vamos los pecadores, quiero decir, aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Ahí es el lugar donde estarán. Allí es un lugar reservado, esperando aquel juicio. La Biblia habla acerca de una historia que el Señor habla acerca de el rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31, donde uno, después que muere, va al seno de Abraham, dice así, al lado de Abraham para ser consolado. Y el otro, después que muere, que es el rico, Lázaro era pobre, mendigo, el rico va al Hades. Y en el Hades dice que es un lugar de tormento, duro, donde aunque sea le mojen la punta de la lengua con agua, pide. Entonces entendemos que hay un lugar de tormento, literal, donde se habla en la Biblia acerca de él. Interesante. La Biblia también cuenta acerca de quiénes más van a estar en aquel lugar. Y nos dice Mateo capítulo 23, versículo 33, Jesús hablándoles a los escribas, a los religiosos, a los fariseos, a los falsos maestros, hablándole a ellos, el Señor les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Allí tienen nuevamente el infierno. Ahora, hay religiones y formas de pensamiento aún dentro del propio cristianismo que creen que el infierno no es un lugar literal. Por ejemplo, la religión tradicional. Bueno, es sabido de los disparates que se han cometido a lo largo de la historia, pero sin irnos mucho más lejos, vemos a partir del año 99, en una catequesis que se imparte allí en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II dijo algo así como que las imágenes con las que la Escritura, la Biblia, nos presenta al infierno, en realidad deberían ser correctamente interpretadas porque ellas en realidad lo que indican es la frustración, lo malo de una vida sin Dios. El infierno en realidad no es tanto un lugar físico, decía él, sino una situación en la que una persona llega a encontrarse
libre y definitivamente sin Dios. Es como aquellos que piensan que el infierno es lo que vivimos aquí en la tierra, la pobreza, la falta de dignidad y otro montón de cosas más. Hay alguna religión, alguna secta, alguna forma de entendimiento teológico también que habla acerca del infierno, pero en el sentido de directamente en no creer en él, o que el castigo, mejor dicho, de Dios hacia los pecadores, como Él es tan bueno, nunca podría ser de tal gravedad, de crear un lugar para poner allí a aquellos que han decidido rechazarlo. Algunas de estas corrientes participan, por ejemplo, de doctrinas cristianas como la Trinidad, como la persona del Espíritu Santo, como la salvación, como la persona de Jesucristo para la salvación, pero en este punto algunos creen que no existe, porque Dios es tan bueno que no puede hacer una cosa de esas. Entonces mejor creen en algo que se llama la doctrina de la aniquilación, es decir, una persona después que muere es castigada con la aniquilación absoluta, es decir, dejas de existir, tu alma no existe más, no es eterna, no hay castigo. Dios es tan bueno que prefiere hacer eso con un pecador. Ahora, eso genera un montón de preguntas, ¿no? Porque entonces, ¿cuál sería el sentido de vivir en santidad toda la vida? Si en definitiva el castigo no es tal, sino que en realidad dejas de existir. Es como aquellos que viven perdidamente su vida y dicen, total, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Viven así porque creen que un día no mueren y no pasa más nada. Bueno, estos creen de que después de la muerte Dios es misericordioso, entonces castiga al alma eliminándola, definitivamente. Lo cual genera esta pregunta, ¿no? O sea, ¿es realmente un castigo eso? Es como aquel que, por ejemplo, nosotros vemos cosas horribles en la sociedad, cosas complicadísimas de ver, asesinatos, homicidios, violaciones. Y hay veces que las personas se enfervorizan y piden hasta la pena de muerte o la pena máxima que pone el sistema jurídico de cualquier país. Por ejemplo, la cadena perpetua. ¿Por qué se pide eso? Porque se entiende de que si alguien, por ejemplo, existiera la pena de muerte y se compara con la pena de cadena perpetua, alguien podría decir, pero entonces, ¿cuál sería el castigo si la persona hace lo que quiere y luego es muerta? Entonces no es castigada. En realidad lo que debe de existir es una pena tan larga como sea posible para lo que él o ella hayan hecho. De la misma manera, con la misma lógica, se maneja así Dios. ¿Cuál sería el sentido de que si no existiera un infierno, si la persona fuera simplemente aniquilada o no existiera, entonces, ¿para qué un Salvador? Si sos cristiano o crees en Jesús, de alguna manera, te pregunto, ¿cuál sería el sentido de tener un Salvador como es Jesús, si en realidad no hay castigo? Entonces, ¿salvarte de qué? ¿Cuál sería la salvación? ¿Salvación de una enfermedad temporal en esta tierra? ¿Salvación de quizás un mal pasar económico? No, salvación de condenación eterna. Así es como la Biblia lo dice en muchas partes del Nuevo Testamento. No daría el tiempo aquí para nombrar todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de esto. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el castigo nos corresponde. No somos castigados aquellos que creemos en Jesús como nuestro Salvador por causa de su sacrificio. Entonces, ¿Jesús de qué nos salva? Del castigo eterno. Esa es la salvación, justamente. El infierno es un lugar real, es un lugar que existe, que la Biblia lo dice, como acabamos de leer, en los cuales, por ejemplo, los escribas y fariseos, Jesús les dice, ustedes van de cabeza al infierno. La palabra griega que traduce, que es Gehenna, hace referencia a un valle que está en Jerusalén, mejor dicho, en las afueras de Jerusalén, que es el valle del hijo de Hinnom. Los judíos creían que en ese lugar, o por lo menos simbolizaba para ellos, el justo castigo de Dios. En aquel lugar se hacían cosas tremendas. El libro de Segunda de Crónicas nos habla acerca de cómo se ofrecían a dioses paganos niños en aquellas brasas ardientes, y así se ponían y se mataban y se sacrificaban en el fuego. Jesús habla del fuego que nunca se apagará, hablando acerca del infierno literalmente. Dice, así será el lloro y el crujir de dientes.
en realidad existe. Es un lugar que Jesús mismo dice, que es preparado para Satanás y sus demonios. Esta es la realidad. Para él fue preparado por su rebeldía, por ser lo que él hizo. Se le llama la muerte segunda también, porque muerte es separación. ¿Separación de qué? De Dios. Castigo es la separación absoluta de Dios. ¿Qué más nos dice el Señor acerca del infierno? Te decía, Marcos capítulo 9, versículo 43, dice que el fuego nunca se apagará. Dice también que en Lucas 16, como 28, es un lugar preparado especialmente, verídica, especialmente Mateo 25, 41. Son todos pasajes que podés luego buscar allí. Mateo 25, 41 nos habla de que fue preparado originalmente para Satanás y sus demonios. Es un lugar donde el llanto y crujir de dientes no cesa nunca. Mateo 13, versículo 44, 8, 12, 22, 13. Hay multitud de pasajes donde la Biblia habla acerca de este lugar y lo terrible que es este lugar. Porque Dios es santo y es justo. Por eso Dios castiga. Por eso Dios castiga. La Biblia dice que el Señor al que ama disciplina. Ese es el principio, es el carácter de Dios. Dios es justo y tiene que castigar por el pecado de cada uno haya cometido. Es un lugar en Marcos 9:44 donde dice que el gusano no muere. Es decir, no existe un purgatorio, por ejemplo. No existe el paso intermedio donde, bueno, quizás de alguna forma podés salir de aquel lugar. No existe una aniquilación porque luego de la muerte vemos que la gente sigue sintiendo dolor. No es que se aniquila, es algo que es doloroso, es algo que es angustiante. Dice que hay lloro, dice que hay crujir de dientes. Hay tinieblas, dice Jesús también. Efesios 5:8, Hechos 26:18, un montón de pasajes que hablan acerca de esto. Es un lugar donde no va a haber comunión con Dios. La separación, que es segunda muerte, va a ser para siempre. No habrá felicidad, así como nos cuenta Jesús en la historia del rico y Lázaro. Es un lugar realmente de tormento físico, real, existente. Hay gente que cree que el fuego del infierno se va a consumir en algún día. No es que va a ser eterno, eso no puede ser posible. Dios no es así. Déjenme comentarle, por ejemplo, en el caso de la zarza ardiente, donde dice que Moisés veía aquella zarza y no se consumía, y no se consumía, y no se consumía. Aquel fuego era extraño, no consumía, no se apagaba. Por ejemplo, en el caso de los 3 amigos en Daniel 3, donde dice que fueron echados al horno de fuego y se calentó tanto que algunos murieron, pero ni su ropa y se tenía olor a humo. Y aquel fuego seguía estando ahí, pero era raro, no consumía. Hay algo que pasa allí, y esto es por ignorancia de la palabra de Dios, porque Dios lo hace. Nos muestra allí en estos pasajes que Dios lo hace. El fuego no se apagaba. Hay gente que dice que no es compatible con el amor de Dios, como decíamos recién. Pero Dios es justo, no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Dios da a cada cual su recompensa, su pago. Y aún después de la muerte dará a cada uno su recompensa. Jesús dijo en un momento, venid benditos de mi Padre, al reposo eterno, porque estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve con hambre y me diste de comer. Pero luego se dice y le encara a otras personas y les dice, ahora para ustedes es reservado el infierno eterno, porque me vieron desnudo y no me cubrieron, me vieron con hambre y no me dieron de comer. Para ustedes está preparado el infierno eterno. Tremendo, Jesús mismo lo dice. El Señor es justo. Hasta lógicamente podés entender que el infierno existe. ¿Por qué? Bueno, si no hay infierno, entonces no tiene sentido Jesús. Es lo que te decía hace un rato. Si no hay infierno, ¿para qué querés un Salvador? Si no hay castigo, ¿de qué me sirve tener un Salvador? Entonces vivamos y comamos, que mañana moriremos, como dice el apóstol Pablo. Y esto no es así. No tendría sentido la expiación de Jesucristo. No tendría sentido el salvarnos de un castigo el cual no existe. Esto nos llevaría a entender que Dios sería un necio. Porque ¿por qué Dios enviaría a su Hijo a morir al mundo y a pasar todas las penurias que pasó,
Si en realidad esto no sirve de nada. Si en realidad cuando vamos al otro lado o por ahí Él aniquila nuestra alma, o por ahí directamente, este infierno no existe. Es aquí en la tierra. ¿Para qué entonces querríamos un Salvador? No tiene sentido, ¿verdad? Por otro lado, entonces la Biblia también es mentira. Porque la Biblia afirma que hay un infierno, que existe verdaderamente y está preparado para Satanás, sus demonios, y como vamos a ver enseguida, que es para también gente que ha vivido su vida como ha querido, de espaldas al sacrificio de Jesús. Entonces la Biblia miente. Entonces si la Biblia miente, no tenemos marco moral, ético, porque eso es lo que hace la Biblia, para vivir la vida. Hay un montón de consecuencias lógicas que si el infierno no existe, van a pasar. Pero en realidad, la Biblia es real y dice lo que es verdadero, lo que es cierto. Dios es justo, por eso castiga. Y así es el principio bíblico en toda la palabra. Dios es justo y castiga y no deja sin castigo, porque Él es así, Él es justo y Él es santo. Por otro lado, la Biblia atestigua de que el hombre es un ser viviente, es un alma viviente, Génesis 2:7. El hombre fue creado así. Entonces, después de la muerte tiene que haber algún lugar donde vaya. Y vemos la historia de Rico y Lázaro y nos dice y nos enseña de que sí hay un lugar donde aquellos que son benditos del Padre, como leímos, irán al cielo, y aquellos que no lo son tendrán también un lugar, el cual es el infierno. En aquel día Dios juzgará y pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, un último pasaje quizás, Apocalipsis, al final de la Biblia, vemos esto en toda la palabra, que hay un lugar después de la muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y nos dice allí la palabra de Dios: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estos tendrán su parte también en el lago de fuego y azufre. Que no nos daría este video para hablar acerca de la segunda muerte, del lago de fuego y azufre, pero sí tenés que entender claro esto. También hay un castigo para los que incurren en estas actividades que son abominables delante de Dios, porque Dios es santo. Y hay un castigo. Dice ahí que tendrán su parte, su castigo en el lago que arde con azufre y fuego. Entonces, el infierno existe, es real, es un lugar físico que está preparado. La pregunta es, luego de ver esto te tiene que llevar a preguntarte, ¿qué lugar querés vivir después de la muerte? Si sos cristiano, tenés que entender que es real, que Cristo murió para que vos no vayas a ese lugar. El infierno nos tiene que hacer entender claramente la salvación. Entenderlo de una manera tan espiritual que nos haga cambiar inclusive de conductas a veces. El infierno nos habla de la salvación, porque existe el infierno, hay un Salvador. Y esta es la buena noticia, que la gracia de Dios se ha derramado en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y también quiere derramarse en aquellos que no lo son, para librarlos, salvarlos de este lugar de condenación eterna, que el juez justo, que Dios en su justicia castiga y pena, porque hay que ver qué hacemos o qué hicimos con Jesús. Ese es el punto. ¿Qué hacemos con Jesús? Esa es la interrogante que te quiero dejar hoy. ¿Qué haces con Jesús? El infierno es real, existe. Es un lugar horrible de condenación, pero no está creado para vos. Porque Jesús te puede dar otro lugar muchísimo mejor. Pero está en cada uno de nosotros aceptarlo o rechazarlo. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y bueno, será hasta otra oportunidad. Espero que te haya sido de bendición, que haya arrojado un poco más de luz quizás en este día. Y bueno, te saludo desde aquí y será hasta otro momento. Que Dios te bendiga y
y que Dios te guarde. Amén. Chao. Así es, así es. Bueno, ya estamos culminando nuestro programa del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos. Que Dios bendiga a nuestra audiencia, a todos los que siempre nos acompañan. Les invitamos a compartir el canal, a compartir los videos, a suscribirse en el canal de YouTube y a darle me gusta a los videos y dejar sus comentarios y preguntas. Será hasta el próximo programa de Pregunta al Pastor. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.